Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con motivo de llevarse a cabo la actividad académica La Filiación Pluriparental, Desafíos para el Derecho Familiar Contemporáneo. Preside en esta ceremonia la señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, doctora María del Carmen Battaglini, el señor Vicepresidente y Director de la Escuela Judicial, María Angélica Barrera, doctor Gonzalo Sagastume, y el señor Juez del Alto Cuerpo, doctor Ernesto Adrián Loeffler, acompañados en el estrado por el doctor Leonardo Pérez Gallardo. Nos acompañan magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de nuestra provincia, funcionarios del Gobierno provincial, representantes de la Asociación de Magistrados y funcionarios de Tierra del Fuego, representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, representantes del Colegio Público de Abogados de Ushuaia. Señores, invitados especiales, para dar inicio a la actividad que nos reúne, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia y Director de la Escuela Judicial, doctor Gonzalo Sagastume. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al doctor Leonardo Pérez Gallardo. Bueno, en realidad, muy agradecido por la profusa participación de ustedes en las jornadas. Agradezco la actividad desempleada por protocolo y por la gente de la Escuela Judicial en cabeza de Daniela Mancilla. Muchas gracias por hacer estas jornadas posibles. El tema que va a tratar el doctor Pérez Gallardo es trascendente, es nuevo, novedoso y bueno, sujeto a la interpretación jurisprudencial. Esto de la biparentalidad o pluriparentalidad, sabemos que dentro de los sistemas procesales de Argentina, la justicia, la jurisprudencia, ha sido contradictoria y en un punto todavía estas cuestiones están sin resolver, con lo cual es importante guardar la prudencia que debe guiar la conducta de los jueces. No podemos opinar sobre casos abstractos y una generalidad para no quedar, por supuesto, comprometidos. Para eso tenemos la presencia del doctor Pérez Gallardo, que es uno de los arquitectos en la reforma del Código de Familias de Cuba del año 2022, y a él sí podrán hacerle todas las preguntas que consideren realmente útiles respecto a esta cuestión que hace concretamente a la identidad, y esta identidad, según lo interpretan los juristas de Cuba, es de naturaleza dinámica. Nosotros estamos un poco apegados a la cuestión genética o al nexo biológico para la paternidad de momento. Así que bueno, le damos nuevamente las gracias por su participación a el doctrinario que nos acompaña en el día de la fecha, con una profusa labor dentro del campo del derecho privado. Para mí es un inmenso placer y honor estar acá en la tarde de hoy con ustedes. Era un sueño que he hecho realidad conocer Ushuaia, y gracias a las autoridades oficiales que han estado en el proenio de esta conferencia, y además a la doctora Kemermajer de Carlucci, que ha sido también un puente importante, a quien le agradezco también como puente que ha sido para abrir las puertas de Ushuaia. Así que para alguien que vive en el Caribe, reconocer la belleza no es comparable, o sea, nada es comparable con vivir horas en esta ciudad del fin del mundo, pero que la magia, el hechizo hace. Desde aquí se puede construir y escribir el Código Civil. Realmente es un paraíso. Pero además de eso, me pasa con Argentina algo muy especial. O sea, tengo un especial afecto hacia los argentinos y las argentinas, o sea, hacia los nacionales de este país. Y además, ni qué decir en el ámbito de la academia. Agradezco lo que soy a los juristas que me han formado, que me han inspirado, y una parte de esos juristas han sido de origen argentino. Y yo admiro mucho el activismo judicial que se hace desde Argentina. He trabajado en los últimos tiempos, por un azar de la vida, en el derecho de familias. No soy un profesor de derecho de familia, he sido profesor esencialmente de derecho de sucesiones, de derecho de contratos, pero la vida siempre está llena de sorpresas,
En un momento de la vida me pidieron trabajar en la comisión redactora del nuevo Código de las Familias, respecto al cual solo le quiero introducir que para poder entender qué ha sucedido en el país, debo darles a modo de pantallazo dos ideas. O sea, en el derecho cubano, a diferencia del derecho argentino, tenemos un cuerpo normativo regulador del derecho de familia distinto al cuerpo normativo que regula el Código Civil, que regula todas las materias tradicionales del derecho civil, menos el derecho familiar. No es una idea original de Cuba, esto es muy propio de varios países del continente, fundamentalmente los países centroamericanos tienen un código destinado al derecho familiar disímil a aquel que regula las distintas materias del derecho civil, y además también fue muy propio de los países de Europa del Este. Entonces tampoco tengo que decirles las características que tiene Cuba en la influencia que tuvo en la recodificación de 1980 del derecho civil. Cuba es quizás el país más hispánico del continente, y todavía tenemos normas españolas. El Código de Comercio de Cuba es el Código de Comercio Español de 1889. Y además todavía nos rigen las normas hipotecarias de ultramar. O sea, la influencia hispánica es muy importante para poder entender el derecho cubano. El Código Civil español estuvo vigente hasta 1988. Entonces, sí teníamos un derecho familiar inserto en el Código Civil hasta que en 1975 se desgaja. Y en el año 2022 tiene lugar un proceso importante, que es la aprobación de un código de familia que fue precedido por una consulta especializada y una consulta popular en todo el país, y que además es la única ley ordinaria en la historia del país que fue aprobado por un referéndum popular. O sea, el código de familia obedece a un ítem muy largo de más de 15 años de estudio de reforma del derecho familiar, y que, digamos, la Constitución de 2019 constituyó un catalizador para la necesidad de aprobación de un nuevo Código de la Familia, que estuvo motivado esencialmente ese referéndum que viene expresamente regulado en la disposición 11ª de la Constitución del año 2019 por el debate que se da en el país cuando el constituyente, en el anteproyecto de Constitución, propone la redacción de un artículo en materia de familias, el 68, que establecía que el matrimonio era la unión entre dos personas. Al no distinguir el sexo entre las personas, indudablemente opera un estallido dentro de la sociedad cubana, de los distintos actores sociales, en torno a favor y en contra de regular el matrimonio entre personas del mismo género. Llevó a tanto debate el análisis del matrimonio entre personas del mismo género, que en la Constitución se le dedica una disposición especial, la 11ª u 11ª, destinada a que en el plazo de 2 años se aprobaría una comisión que estudiaría todas las normas, todo lo relativo, tanto en el derecho cubano como en el derecho comparado, en materia de derecho familiar, para aprobar un cuerpo normativo que además, como les digo, yo creo que fue y es la norma más mediática en la historia de Cuba, porque se polarizó la sociedad, no solo con el matrimonio, sino con otras instituciones que a la postre fueron reguladas en el Código de la Familia, como la filiación post-mortem, como la gestación solidaria, y esta a la cual me estoy refiriendo, la filiación socioafectiva y la filiación multiparental. Esto a manera de pórtico de esta disertación para que ustedes puedan entender este profesor cubano que me está explicando un tema de que sale, por qué el debate, por qué hubo tanto debate en Cuba. Pueden encontrarlo todavía en las redes sociales, todo lo que operó, todas las entrevistas que se realizaron en esa fecha en la construcción de un derecho familiar. ¿Cuál fue la brújula norteadora del nuevo Código de las Familias del 2022? Fue el Código Civil y Comercial de la Argentina. Y los que trabajamos en el código nos llegaron a llamar los chicos Kemelmacher, precisamente en razón de la reforma, o sea, de la defensa que hacíamos de introducir muchas de las instituciones que estaban reguladas en el libro de familias del Código argentino. Siempre con un elemento importante, como profesor de sucesiones, defendí la necesidad de aplicar la teoría de los vasos comunicantes, o la ley de Pascal. La ley de Pascal dice que la presión ejercida sobre un líquido gas se transmite íntegramente a cada átomo
¿verdad? O sea, la ley de Pascal hay que aplicarla también en el ámbito jurídico, o sea, para evitar un divorcio entre las familias y las sucesiones. Y como teníamos dos cuerpos normativos, ahora estamos abocados en la reconstrucción del nuevo derecho civil, pues a manera de una cirugía de mínimo acceso, pero esa cirugía de mínimo acceso hubo que hacerla al libro de sucesiones. Porque ante las inminentes reformas que se operaron en derecho familiar, hubo que llevar al derecho de sucesión. O sea, yo no podía regular una afiliación socioafectiva o una afiliación multiparental si yo no regulaba en el Código Civil la multiheredabilidad. Y si yo no regulaba en el Código Civil los efectos sucesorios de la socioafectividad. Y yo no podía regular modelos familiares que estuvieran regulados en el Código de las Familias y después no tuvieran reflejo en el Código Civil. No obstante, hay deudas pendientes. El nuevo Código Civil tiene que regular todo lo concerniente a los derechos hereditarios de los padres y madres afines, porque las familias ensambladas o reconstituidas están en el Código de la Familia y no están expresamente diseñadas o reguladas o reflexionadas en el Código Civil. Teniendo en cuenta además que el Código Civil responde a otro momento histórico. Pero es muy importante, como decía Norberto Bobbio, la coherencia del ordenamiento jurídico, la coherencia ad extra y la coherencia ad intra. Entonces, cuando se codifica el derecho privado, es importante hilvanar cada uno de los libros. No puedo tener un libro de familia o un libro de contratos que se contraponga entre sí. No puedo tener un libro de familias que responda al siglo XXI y un libro de sucesiones que no llega al siglo XIX o XX, pero se queda sobre los años 80 del siglo pasado. Por lo tanto, tengo que tener también un libro de sucesiones que responda a estas situaciones, porque de lo contrario se dan antinomias o se dan incoherencias en el ordenamiento jurídico. El tema de la disertación que me pidieron lo voy a centrar en la figura de la filiación socioafectiva y la filiación multiparental. Cuando lo había escogido, no se había pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este fallo que va, sin duda alguna, a crear derroche intelectual por parte de la doctrina científica argentina sobre el análisis de la sentencia de 12 de marzo del 2026. Yo no vengo, por supuesto, por un tema de respeto, como profesor extranjero, en modo alguno hacer una crítica ni mordaz ni sarcástica a la Corte Suprema de la Nación ni a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Yo simplemente voy a explicar la familia socioafectiva, la familia multiparental, las herramientas que existen y, por supuesto, cuál fue la fórmula que utilizamos, que en el caso cubano no estamos a la expensa de los criterios jurisprudenciales porque es el único código del continente que regula, que positiviza la figura de la multiparentalidad. Aquí sí los jueces no se pueden abstener de fallar los asuntos de la multiparentalidad porque los autores del Código Civil intentamos en este tema, como en otros, ser open mind. El derecho a familia tiene que ser un derecho open mind. Bien, entonces, y lo dice un cubano, bien, debemos ser open mind. Bien, el primer tópico que quiero hacer alusión es en torno al binarismo filiatorio. No podemos hablar ni crisis ni destrucción. El binarismo filiatorio puede ser compatible con otras opciones. Es uno de los lemas en toda la campaña comunicacional. Les tengo que confesar que para mí participar en el Código de la Familia fue una escuela, porque soy un profesor universitario y notario. Por lo tanto, los notarios y los civilistas somos más bien reservados. No somos personas de mucha publicidad, somos personas más bien como los jueces. Tienden a ser personas muy calladas. Pero tuvimos que hacer campaña por el sí del Código de las Familias. Y durante un año estuve prácticamente en la televisión, como todos los autores, como los que trabajamos en el Código, explicando en la televisión, en horario estelar, institución por institución. Ustedes se imaginan paralizar el país a las 8:30 de la noche explicando la familia multiparental. Bueno, este tema llevó a que si hay algo que se revoluciona en el nuevo Código de las Familias de Cuba es el derecho filial. Es un derecho en el cual no está basado esencialmente en la sangre. Con la redacción del código y con los estudios me he percatado que en los años que llevo de profesor en la universidad, durante muchos años, enseñé a mis alumnos a una visión hematológica del derecho. Le he enseñado a los alumnos el derecho de sucesiones sustentado en las novelas justinianas y el principio de que cuanto más cerca estás de la sangre,
más próximo estás de la herencia. Todo sobre la base de San ADN. O sea, el ADN lo hemos llevado a santificarlo. No solo lo beatificamos, sino lo llegamos a santificar. Y todo giraba alrededor del ADN. Y la herencia está fundamentada en los vínculos hematológicos. Muchas veces no sabía si daba clases desde La Habana o si daba clases desde Transilvania, porque me convertía así en un profesor de vampirología sucesoria. El derecho familiar en los últimos tiempos nos ha enseñado que no solo importa la sangre. Y en esto sí, y en las intervenciones y en las comparecencias televisivas siempre lo explicaba, el código no pretende abolir el valor que tiene la sangre en la construcción de los lazos familiares. La sangre importa, la genética importa. Hay niños aislados muy lejos de su criado, fuera de su padre. Incluso los gestos, la manera de pensar, la manera de actuar. La genética incide, tiene su valor, tiene su trascendencia, pero no es exclusiva ni excluyente. Y esto sí lo subrayaba. La genética no es ni exclusiva ni excluyente. La Constitución del 19 regula en el artículo 81 el principio de pluralidad familiar y dice que las familias, cualquiera que sea su forma de organización, el Estado las protege. Este artículo 81 de la Constitución lleva a pensar la posibilidad también de otros modelos familiares. Uno de los temas tan debatidos tanto durante la consulta popular para la Constitución como la del Código de las Familias y por qué el legislador no llegaba a las familias poliafectivas. Pero bueno, Ushuaia vale una segunda invitación sobre el tema de las familias poliafectivas y el valor que tenía, o sea, un momento histórico, si merecía o no ser aprobadas. Sin embargo, el artículo 81 de la Constitución, al reconocer el principio de pluralidad familiar, se convierte en la base estructural que permite la utilización del plural en el código. El código no es un código de familias, es el código de las familias. Porque el constituyente, cuando regula en el capítulo 3 del título 5, relativo a la garantía, a los deberes y derechos constitucionales, el capítulo 3 llama familias. Y siempre utiliza el plural familias. A diferencia de otras constituciones, enmarcadas en los últimos años en el llamado neoconstitucionalismo latinoamericano, la Constitución de Ecuador, la Constitución de Bolivia, la Constitución de Venezuela, que si bien apuestan por el plural de familias, cuando usted estudia detenidamente esas constituciones, se percata que es una apuesta formal pero no material, y que incluso en la propia Constitución regula determinados modelos familiares, dándole prevalencia o un guiño al estilo de la Mona Lisa a la familia matrimonial. Bien, entonces, estos modelos familiares, por supuesto, no es que el constituyente cubano ni tampoco el codificador lo regule. Ya tenían un reconocimiento social, ya habían estudios desde la psicología, desde la sociología, desde la filosofía, que lleva a una estructuración o a una clasificación de los modelos familiares. Dentro de esos modelos familiares están las familias multiparentales. Las causas de la multiparentalidad pueden ser muy diversas. Sin embargo, el legislador las clasifica en dos. Una multiparentalidad primigenia y una multiparentalidad sobreviniente. El legislador y el juez no pueden desatender la realidad social. A la hora de legislar es necesario que el legislador lleve al plano normativo ese tejido social importante, trascendente. De igual manera, es importante la interpretación evolutiva o sociológica del derecho civil o de cualquier otra norma del derecho a los efectos de conectar el tejido social, ¿verdad?, con la realidad jurídica. Y dentro de esos modelos familiares que tienen recepción en el derecho cubano, se ubica la familia multiparental. Utilizamos el término multiparentalidad, aunque yo sé que en Argentina se utiliza el término pluriparentalidad. Como también utilizamos para hablar de las padres y madres afines, el término padre y madres afines y no progenitor afín, porque consideramos que lo que se construye socialmente no es la condición de progenitor, es la paternidad o la maternidad. Porque claro, si yo hablo de un progenitor afín, el término progenitor está vinculado con la genética. Entonces, la pregunta era, ¿y hay una contradicción en términos cuando se habla de progenitor afín? Por eso es que en el código se habla de padres afines y de madres afines, que también juegan un papel importante en las situaciones de multiparentalidad.
Hay una jueza, Ana María Carriquiri, jueza de Orán, en Salta, que en una importante sentencia que a mí me marcó mucho cuando estábamos redactando el Código de la Familia, ella dice en un caso: además de tu mamá, tenés 2 papás. ¿Cómo puede ser posible esto?, se pregunta la jueza. Por amor. Los 2 te aman por igual y son tus papás. Uno de ellos es tu papá genético, biológico. El otro papá es el que se ocupó de vos durante tus primeros años de vida, en forma exclusiva. Él te reconoció como hijo, te tuvo con vos y te ama. Por eso es tu papá socioafectivo. A veces, dice la jueza, dirigida al niño, hay que decidir entre el papá biológico o el papá socioafectivo. En este caso, nada tuve que decidir porque ellos estaban seguros de la importancia que el otro tenía en tu vida. Por eso lo único que hice, P, fue reconocer el derecho que tenés a tener 2 padres que te críen, que te cuiden, porque en definitiva lo único que interesa es multiplicar el amor. A mí me marcó mucho esta sentencia del 2021, en esa frase final: lo único que importa en la vida es multiplicar el amor. Y eso lo llevamos, por eso en la campaña comunicacional del código se le llamó el código de los afectos, porque la finalidad era regular, que el afecto traspasara el umbral de la psicología y llegara al derecho. Críticos tuvimos muchos y los sigo teniendo. Algunos dicen que el Código de la Familia es un código noruego. Nunca estudiamos la legislación de Noruega y nunca ninguno de los autores estuvo en Oslo. Nada más lejano al Caribe que Noruega. Creo que tampoco hay quien dice que ¿cómo se puede probar el afecto? Irónicamente respondimos: cómprese un afectómetro para que vea la intensidad que tiene el afecto. El afecto es probable y es demostrable, se puede probar. Hay además cuestiones que la propia vida, un juez experimentado o no tan experimentado, sabe en cada caso que le llega. Cada caso hay que analizarlo. El principio de realidad familiar es trascendental en materia de derecho familiar. Los casos de derecho familiar no se pueden juzgar en abstracto. Hay que mirarlo en concreto. Hay que analizar caso por caso para determinar ese principio de realidad familiar. Y también el Código regula entre los principios que establece el artículo 3, es el principio de la búsqueda de la felicidad. Y se dice que a la hora de analizar y estudiar un asunto y fallar un asunto, no solo hay que ver el principio del mejor interés del niño, sino vincular ese principio del mejor interés del niño, niña, adolescente, también con la búsqueda de la realización de la persona. Esos 2 términos, multiplicar amor, con esos 2 términos, indudablemente la jueza puso sobre el tapete un elemento trascendental. A la hora de fallar un asunto de multiparentalidad, lo importante es determinar los vínculos afectivos y la relación socioafectiva que existe entre algunas de las personas involucradas en rol de protagonistas de una relación familiar. Es cierto que en todos los ordenamientos jurídicos del continente establece como presupuesto el binarismo filial. En la construcción del nuevo Código de las Familias de Cuba también jugó un papel importante la doctrina brasilera. Han sido los brasileños los que han sido pioneros en su jurisprudencia. ¿Y por qué? Porque el Código Civil del Brasil del 2002, a la hora de regular las fuentes, deja entredicho que además de la fuente, además de la filiación consanguínea, la filiación adoptiva, puede haber otras fuentes de filiación. Y en esa posibilidad de otras fuentes de filiación, han llegado a establecer precisamente la posibilidad de la multiparentalidad. Y sobre todo a partir de la sentencia del año 2016 del Tribunal Supremo Federal de Brasil, que es, digamos, un punto de mira en el cual se reconoce por primera vez en ese Tribunal Supremo Federal de Brasil la socioafectividad, y la socioafectividad como fuente de las relaciones filiatorias. Por ello es que hoy no podemos conectar necesariamente, en todo caso, el derecho filial al concepto de orden público. Porque es que el derecho filial hoy no es un derecho esencialmente sustentado en el orden público. En ese derecho filial, como explica la doctora Marisa Herrera al replicar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con un título provocativo que se llama La Corte Federal que no queremos, en ese artículo que publica Marisa Herrera una semana después del fallo judicial, analiza esta situación. Y es que el derecho filial hoy no es posible analizarlo desde el pedestal del derecho del orden público.
público. Es cierto que el orden público familiar trasciende y trasciende también dentro de las materias del derecho de las familias en el derecho filial, pero el derecho filial, el argentino y el cubano, no está sustentado solo en el orden público. No solo la filiación sanguínea la que establece, sino la adopción se basa también en una autonomía privada. La persona decide o no si va a adoptar. La adopción que está regulada o prevista desde tiempos bíblicos es un quiebre entre el dato sanguíneo, el dato biológico y la filiación. Es una filiación que no está sustentada en un dato biológico. Pero si yo voy a regular las técnicas de reproducción humana asistida, sobre todo cuando las técnicas de reproducción humana asistida intervienen terceras personas que son las que van a ofrecer las células germinales, las femeninas y las masculinas, óvulos y espermatozoides, entonces si yo lo analizo desde ese punto de vista también hay un divorcio y el legislador le da mayor voluntad, mayor trascendencia a la voluntad procreacional como fuente de las relaciones filiatorias. A esto le sumo la socioafectividad, que a diferencia de la adopción, en la adopción muchas veces ya hay un vínculo afectivo entre adoptante y adoptado, pero no siempre en la adopción hay un vínculo afectivo demostrado en el tiempo, mientras que en la filiación socioafectiva ese vínculo afectivo demostrado en el tiempo es un elemento a probar ante el órgano judicial, ante los jueces. O sea, en la filiación socioafectiva ya vienen sustentados los elementos, el nomen, la fama y el tractatus, que son los tres elementos que tradicionalmente sustentan la posesión de Estado que hay que demostrar ante el juez a los efectos de un fallo favorable en materia de socioafectividad. En la misma medida en que la sociedad evoluciona, el derecho de las familias que hoy emerge debe ser reflejo además de dinámicas sociofamiliares. Al socaire de los nuevos tiempos se impone proyectar normas jurídicas que reflejen este estatuto de las distintas constelaciones familiares propio de un Estado democrático que respete además las libertades de las personas y tenga siempre como brújula el respeto del mejor interés del niño, niña y adolescente. Ojo, que en materia de filiación socioafectiva y de filiación multiparental, no siempre los protagonistas son niños, niñas, adolescentes, porque la filiación socioafectiva y la filiación multiparental puede ser el resultado también de un proceso en el cual tenga lugar el éxito de un emplazamiento filiatorio cuyas partes involucradas, ninguna, sea una persona menor de edad. Explica la profesora argentina Eleonora Lang que en este sector del ordenamiento jurídico debe evolucionar como lo hace la sociedad, siguiendo por lo tanto el derecho de la familia los pasos a la sociedad. Cabe entonces, dice la profesora, cuestionarse la necesidad de reaceptar legalmente también a las familias multiparentales, que como las demás gozan o deben gozar de una protección legal. ¿Cómo regulamos en el derecho familiar cubano la familia multiparental? Primero, la multiparentalidad no es una regla. Y eso es un elemento que siempre hubo que esclarecer. O sea, la regla no es que las personas vivan en vínculos triparentales. De todas maneras, a lo largo de la historia, el derecho de las familias o el derecho de familia se ha anudado con el número 2. El número 2 es el número mágico. Y le hemos enseñado a los alumnos que el derecho de familia es un derecho de dos. De dos personas de diverso sexo que se atraen físicamente, que deciden proyectar una vida. Dos personas que, como son los protagonistas, ellos van a procrear un hijo de forma natural y este hijo va a tener dos vínculos filiales y además, si puede tener dos hijos y cada uno de diversos géneros, sería entonces la familia feliz, papá, mamá y los dos hijos. Por lo tanto, todo gira en torno al dos. Como leí también en un artículo interesante del derecho de familias argentino, cuando tres suponen masividad, o sea, algo así como si tres personas sea algo indudablemente una afiliación masiva. El Código de la Familia se convirtió en el primer cuerpo normativo que regula, que resecciona en el continente la figura de la multiparentalidad. Y como dije, con ello es consecuente con el artículo 81 de la Constitución, que regula el principio de pluralidad familiar, y el artículo 47 de la propia Constitución, que también regula el libre desarrollo de la personalidad. No obstante, ¿es prudente el Código? Sí. Establece en principio que toda persona tiene una filiación.
paterna o materna, o materna y materna, o paterna y paterna, pero en principio dos filiaciones. No obstante, en la misma medida que la monoparentalidad es una excepción, la pluriparentalidad también lo es. ¿Limitamos los vínculos filiales a 3? No, no era una cuestión matemática. Lo que legislamos no éramos matemáticos. Las ecuaciones sociales no son ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, las ecuaciones trigonométricas, cuando las estudiamos, ¿verdad? En las ecuaciones trigonométricas hay resultados ya preestablecidos. Es que en las ciencias exactas las soluciones vienen fijas, y por eso se llaman ciencias exactas. Pero en las ciencias sociales, la manera en la que un jurista despeja una ecuación social es distinto. Las ecuaciones sociales no están fijadas por números preestablecidos. Y a la hora de despejar esas ecuaciones sociales es necesaria esa conexidad entre el tejido social y la realidad normativa, la hipótesis normativa que voy a refrendar como legislador. Desde este punto de vista se sigue estableciendo el principio del binarismo filial. Pero, ojo, también cabe la posibilidad de excepciones a ese binarismo filial, y dentro de esas excepciones que reconoce el legislador se incluye la figura de la multiparentalidad. Pero a diferencia de Brasil, donde se admite la posibilidad o se da cobertura legal al reconocimiento de la afiliación socioafectiva en vía registral a toda persona mayor de 12 años, Brasil en un momento determinado permitió que las personas menores de edad por vía registral tuvieran la posibilidad de una tutela o tuición o protección de emplazamientos filiatorios. Pero esto llevó a desbordar la actuación registral y a poner en riesgo la seguridad jurídica preventiva de la función registral. Por eso en Brasil hoy solo es posible acudir a la vía registral cuando se trata de una persona menor de edad mayor de 12 años. Sin embargo, en el caso cubano, cualquier proceso vinculado al orden filiatorio se resuelve en vía judicial. Son los jueces los que solucionan los temas vinculados con la multiparentalidad. Y cualquiera que sea la edad de las personas protagonistas del ejercicio de esta acción. Otro aspecto importante y que puede llevar al debate es el orden de los apellidos. Fue uno de los temas más polémicos en la discusión del Código de la Familia, el orden de los apellidos. Todas las personas decían públicamente, somos iguales. Hombre, pero es que esto de que el apellido en Cuba se llevan 2 apellidos, pero esto de que el apellido de la mujer sea el primero, es que ¿qué puede decir mi familia si yo admito que el apellido de la mujer sea el primero? Incluso las mujeres son las principales protagonistas de admitir que el primer apellido sea el apellido masculino. Desde este punto de vista, en materia de multiparentalidad, bueno, se dejó al acuerdo a la posibilidad de que las personas determinen cuál va a ser el orden de los apellidos, o de lo contrario, lo fijan si hay una situación de una multiparentalidad sobreviniente como resultado de un reconocimiento o un emplazamiento filiatorio, sea este biológico o sea este socioafectivo, lo determinarán los jueces conforme al principio del interés superior del niño. Muy importante en el caso de que sean menores de edad, menos trascendente en el caso de que sean personas mayores de edad, porque ya vendrá con la propuesta del orden de los apellidos. O sea, es intercalar el nuevo emplazamiento, que no siempre el nuevo emplazamiento es el resultado de una afiliación socioafectiva. Muchas veces la afiliación biológica. Porque en Cuba, al igual que en Brasil, los brasileños le llaman adopción a la brasileira, pero los cubanos le llamamos reconocimiento de complacencia. Hay mucho reconocimiento de complacencia en mi país. Cuba es un país muy divorcista, un país con una altísima tasa de consensualidad, y por lo tanto es muy común que una persona mantenga una unión hombre-mujer en la heteroafectiva, la mujer ya está embarazada y hace un reconocimiento de complacencia. Se convierte verdaderamente en el padre socioafectivo de ese niño. Y luego viene el padre biológico, que tiene el ánimo del reconocimiento de esa afiliación. Bueno, en esos casos habrá que determinar, de acuerdo con el principio del mejor interés del niño, qué solución tomar. Si adicionar el apellido proveniente de la nueva afiliación, o si intercalarlo y incluirlo como primer apellido o segundo apellido. De ahí que en el caso de la pluri o multiparentalidad ya hayan niños en mi país que tienen 3 y 4 apellidos. Otro elemento trascendente que quiero compartir con ustedes es, como les decía, las modalidades de la multiparentalidad que hoy se reconocen. Hay 2 modalidades esencialmente, la multiparentalidad primigenia y la multiparentalidad sobrevenida. ¿Cuándo estamos en presencia de una multiparentalidad primigenia? Estamos en presencia de esta modalidad de multiparentalidad cuando hay un acuerdo de multiparentalidad.
cuando dos o más personas de común acuerdo quieren tener un hijo en común. ¿Esto implica poliafectividad? No necesariamente. De hecho, los casos que hemos tenido de escrituras públicas sobre pactos de multiparentalidad, no hay uniones poliafectivas. Porque se trata de personas del mismo género que tienen una unión ya inscrita y que buscan un tercero que no quiere ser donante anónimo o dador anónimo, sino que quiere involucrarse en ese plan de parentalidad. Entonces, el legislador también deja abiertas las alternativas en la multiparentalidad primigenia. Y en la multiparentalidad primigenia deja abiertas porque las alternativas no impone un principio de forma como documento para dar corporeidad al pacto de parentalidad. Dice que el pacto de parentalidad puede ser verbal o el pacto de parentalidad puede ser por escrito. No obstante, siempre se recomienda que el pacto de parentalidad conste en documento público notarial, por las garantías que ofrece la fe pública del notario, por la eficacia del documento público, la eficacia probatoria del documento público, por la autenticidad que tiene este documento público, por los juicios de discernimiento que hace el notario, de legitimación que ofrece el notario y por esa eficacia privilegiada que suele tener en el ámbito procesal los documentos que emanan del notario. Pero nada priva de que usted lo haga verbalmente. Ventajas, además, es que muchas veces en ese acuerdo de multiparentalidad, aquel que no aporta el material genético tiene el riesgo de que una vez haya operado alguna ruptura o alguna fricción en la relación, como no tiene el niño ese ADN, pues si se va a hacer una prueba de ADN ante ese conflicto, le va a decir solamente el niño va a tener filiación paterna y materna, y usted, bueno, en el caso cubano puede tenerla, pero tiene que ir a un proceso, un nuevo emplazamiento filiatorio, mientras que aquí, ya con esta prueba indubitada del pacto de multiparentalidad, lo que tendría es que anular esa escritura o anular el acto contenido en la escritura por un vicio en la manifestación de voluntad. O sea, es una garantía que se ofrece en ese pacto de multiparentalidad. Esta multiparentalidad primigenia puede darse por varias razones. Puede ser, por ejemplo, en la filiación asistida que se practica por dos mujeres que acuden a un hombre, dador de sus gametos, que quiere asumir la paternidad. O una pareja heteroafectiva, ante la imposibilidad de fecundar, acude ante un tercero hombre que igualmente aporta los gametos, pero este quiere involucrarse. O una pareja heteroafectiva, ante la imposibilidad de la mujer de procrear, acude a una tercera persona, mujer, para que aporte tan solo el óvulo que le permita a la primera llevar a buen fin el embarazo. Aquí hay un elemento importante en el derecho cubano, que es saber distinguir cuando estamos en presencia de una gestación solidaria que está regulada. La gestación solidaria o la subrogación de maternidad, nosotros le llamamos gestación solidaria, solo se admite, por ahí de ahí el nomen, para gestar, no para fecundar, porque el material genético lo tiene que aportar, es una subrogación parcial. El material genético lo tiene que aportar o la madre comitente o una tercera persona dadora anónima. Pero la gestante, el nomen que utiliza el legislador es persona gestante o la gestante. No dice el legislador la mujer gestante, porque puede ser un hombre trans gestante. Entonces, ante estas circunstancias, evitamos emplear terminología como mujer gestantes, personas gestantes. Lo que pasa es que la persona gestante puede ser que un proyecto de gestación solidaria termine en un proyecto de multiparentalidad. Porque la que iba a ser gestante solidaria, con los deberes y derechos que implica esa gestación, pues se involucra, pactan con los comitentes y deciden en común tener un hijo. Cabe también un supuesto de una pareja heteroafectiva que ante la imposibilidad de la mujer de gestar, pacta con esta persona que es la gestante. Por lo tanto, esta persona gestante inicialmente iba a aportar el vientre y después, bueno, se involucra en ello. Y también cabe, por ejemplo, una pareja homoafectiva integrada por dos hombres que acuden a una mujer para que ésta geste un hijo cuyo material genético sería aportado por otra mujer. O sea, cabe la posibilidad siempre de esa línea gris entre gestación solidaria y proyecto de multiparentalidad primigenia. Y también prevé el legislador qué pasa con los esposos, esposas o compañeros. Ojo, la regulación que tiene Cuba de la unión de hecho no es la regulación que tiene Argentina de la unión convivencial. Porque nosotros desde la Constitución del año 1940 hemos previsto el reconocimiento o equiparación matrimonial de las uniones de hecho.
Y después la Constitución del 76 reguló el reconocimiento judicial de la unión matrimonial no formalizada. O sea, para nosotros las uniones de hecho tienen efectos jurídicos de mayor calado que lo que tienen las uniones convivenciales argentinas. El conviviente de hecho en Cuba puede reconocer la convivencia inter vivos, post-mortem, y además la pueden hacer contratar por acta de notoriedad ante notario o si hay conflicto en la vía judicial. Y uno de los efectos que tiene es los derechos hereditarios. O sea, bueno, es algo que yo he escrito un poco también y algo que me cuesta trabajo no entender de Argentina, pero lo respeto, por qué las uniones convivenciales no generan derecho hereditario y cómo es posible que anticipe la herencia, o sea, que usted comparta la herencia ante un primo y un tío y no con la persona con la cual compartió lecho y techo. Pero, bueno, cada ordenamiento jurídico hago esta aclaración para que ustedes entiendan por qué la unión. Y claro, como tiene tantos efectos jurídicos, y en esto nos distanciamos de Argentina, sé que es criticable, si la unión de hecho en el derecho cubano no está inscrita, no tiene efectos jurídicos. Porque como tiene tantos efectos jurídicos, no pudimos llevar a una unión de hecho como hubiéramos querido. O sea, la unión de hecho, cualquier unión de hecho, la aprobamos. No, la unión de hecho que tiene efectos jurídicos es la que se prueba ante el juez o ante el notario. Si no se prueba, no. Entonces, claro, esto ha generado presunciones filiatorias derivadas de la unión de hecho. O sea, crea presunciones filiatorias que quizás no se dan en otros ordenamientos jurídicos que prevén las uniones convivenciales. O sea, el que va ante notario en Cuba a contratar una unión de hecho tiene que probar que al menos lleva 2 años de convivencia. No es que 2 personas quieran instrumentar un pacto de convivencia de cara al futuro. El pacto de convivencia lo puede instrumentar en el derecho cubano quien previamente ha instrumentado un acta de notoriedad para contratar una unión de hecho. En consecuencia, como hay presunciones filiatorias de un lado y del otro, también establece el ordenamiento jurídico que en principio aquella pareja que no se ha involucrado no va a surtir efectos filiatorios, a menos que se quiera involucrar, y entonces no sería una triple filiación, sino una cuádruple filiación. El otro supuesto, y de igual manera también el ordenamiento jurídico llega a los pactos de multiparentalidad no solo como consecuencia de las técnicas de reproducción humana, y utilizo ahora el adverbio médicamente asistida. El legislador permite también de que se dé en los casos de las técnicas de reproducción humana domésticamente asistida. O sea, tanto porque no se podía discriminar entre un caso y otro. O sea, yo no puedo discriminar en los casos de los niños nacidos como consecuencia de técnicas de reproducción humana médicamente asistida frente a aquellos niños y niñas nacidos como consecuencia de una reproducción humana domésticamente asistida. Y la multiparentalidad sobrevenida esta es mucho más complicada, mientras que la primera solo se da en vía registral, porque claro, en un pacto de multiparentalidad no hay que acudir a la vía judicial. En un pacto de multiparentalidad actúan registradores y notarios. Y es un niño que nace en un escenario en el cual tiene que haber un pacto, y si no hay un pacto entre los 3 involucrados, hay que acudir al azar para determinar el orden de los apellidos. Yo en el caso del orden de los apellidos de un niño que nace como consecuencia de un pacto de multiparentalidad, no puedo aplicar el principio del interés superior del niño, porque es un niño que acaba de nacer. Por lo tanto, el orden de los apellidos habrá que determinarlo de común acuerdo, por pacto, y si no hay pacto, hay que acudir al azar, que es la única vía para poder determinar el orden de los apellidos. Ahora, ¿qué pasa en la multiparentalidad sobrevenida? La multiparentalidad sobrevenida tiene muchísimas causas. Una de ellas es la socioafectividad, y hay veces que se confunde el uno con el otro. La multiparentalidad es el resultado de un triple o más emplazamientos filiatorios con respecto a una persona. Pero la multiparentalidad es un resultado, no puede ser el petitum de una demanda. El petitum de una demanda es un emplazamiento filiatorio que puede generar o desembocar en una multiparentalidad o no. ¿Por qué? Porque los niños que nacen en un escenario monoparental pueden tener un padre socioafectivo y desembocar en un escenario biparental. Por lo tanto, el éxito del emplazamiento filiatorio socioafectivo puede llevar como resultado una biparentalidad o puede llevar como resultado una multiparentalidad. La socioafectividad también rompe con lo que se ha denominado, con razón, un síndrome del cual se padece. El síndrome de Sofía. ¿En qué consiste el síndrome de Sofía? Bueno,
ayer con Clara y con Gonzalo me aclararon muy bien que los años pasan para algunos. Y entonces, cuando uno tiene un diálogo sobre cine o un diálogo sobre música y de pronto o sobre fútbol, soy hincha de Argentina. Y de pronto le dicen, pero ese mundial yo no había nacido. Usted se percata que tempus fugit. Y el síndrome de Sofía. ¿Se recuerda la película La decisión de Sofía, que llevó a que Meryl Streep obtuviera uno de sus Oscars? Uno de los millones de Oscars que tiene Meryl Streep. Bien, fíjense qué pasa en esa película. ¿Qué decisión tiene que tomar la protagonista, esa judía polaca, en un campo de exterminación? No lo voy a anticipar, pero la decisión tiene que ver con la filiación. La decisión tiene que ver con hijos. ¿Qué pasa cuando una persona de 13 años que tiene a un padre que creía que era su padre, porque incluso, o puede que el padre creía que era su hijo, descubre la verdad, descubre que hay un padre biológico y que él no es simplemente, él es un padre registral, es un padre legal, pero no es un padre consanguíneo? Y la decisión que se ha tomado a lo largo de la historia, y que parece ser que es la decisión que quiere que siga adoptando la Corte Suprema de Justicia, es que lo que prevalece es la sangre. Y por lo tanto debe tener éxito el emplazamiento filiatorio consanguíneo, y olvídese de los afectos, olvídese de la identidad dinámica del niño. Lo que importa es la sangre. Bien, entonces, ante estas consecuencias, pues la persona, esa adolescente, tiene que tomar una decisión. ¿Con quién queda bien? ¿Qué pasa como ese fenómeno que hablan los psicólogos, que es el conflicto de lealtades? ¿Con quién es más leal? Con el que ha vivido a 13 años, pero el otro lo empieza a descubrir. Y de pronto descubre a los 13, 14 años el parecido, y que si es guapo como su madre o guapo como su padre. Bien, y ha conocido un tío y empieza a conocer familiares. Toma una decisión. Pues esto se le llama el síndrome de Sofía y su trascendencia en materia de derecho filiatorio. Por lo tanto, la filiación socioafectiva está sustentada esencialmente en la constancia social de la relación entre padres e hijos, caracterizando la paternidad o la maternidad no como un simple hecho biológico o por la fuerza de una presunción legal, sino como consecuencia de lazos espirituales. Se construye la identidad dinámica con una persona, que no necesariamente son los padres y madres afines. Hay un contexto que las familias reensambladas o reconstituidas, familias mosaicos, esta modalidad de familia es fuente de multiparentalidad. Cuando la guardia y cuidado es compartida, pues esa multiparentalidad puede ser que el hijo, ¿quién es el verdadero padre afín? ¿Uno o el padre afín o la madre afín? Bien, además de esto, es importante determinar cómo yo voy a establecer ciertas pautas para entender la socioafectividad, para llevar a la socioafectividad. La multiparentalidad puede venir dada A, por un nuevo emplazamiento filiatorio socioafectivo; B, por un nuevo emplazamiento filiatorio biológico; C, la llamada multiparentalidad inversa. ¿Cuándo se da la multiparentalidad inversa? Cuando una persona que fue adoptada mantiene intensamente los vínculos con su familia de sangre, aún los vínculos biológicos. Esto es un caso que se da en Brasil y por ello se llama multiparentalidad inversa. ¿Qué hizo la jueza? La jueza dijo: ojo, ¿cómo yo puedo volver a traer a la historia de una persona los que fueron padres desde el punto de vista legal y que son sus padres consanguíneos? La adopción no se podía anular porque cumplía con todos los requerimientos y la persona se sentía feliz con sus padres adoptivos, que ya habían fallecido, pero eran sus padres adoptivos. La medida o la vía a través de la cual la jueza logró que volvieran a la identidad dinámica de la persona, pero proyectándola legalmente, es reconociendo ese vínculo consanguíneo, no como vínculo consanguíneo, sino como vínculo socioafectivo. Por eso se llama multiparentalidad inversa, porque aquí concurren filiaciones adoptivas y filiaciones socioafectivas. Lo que pasa es que esa filiación socioafectiva era una filiación sanguínea. Pero claro, la jueza no la podía declarar como filiación sanguínea porque sus vínculos habían sido anulados como consecuencia de una adopción. La vida es mucho más rica
El derecho de familia te da casos en los cuales ni el más ávido legislador pudo haberlos previsto cuando redacta una norma jurídica. ¿Cuáles son en el derecho cubano? Y ya voy concluyendo porque no quiero tampoco abrumarlos. Los presupuestos para que tenga éxito una afiliación socioafectiva. Primero, la necesaria escucha del niño, niña, adolescente cuando se trata de esa afiliación de un niño o de un adolescente. Segundo, el carácter notorio y estable de la posesión de Estado. Y aquí la norma familiar alude a lo que la doctrina llama fama. O sea, un comportamiento público evidente frente a terceros, ya sean familiares, amigos o miembros de la comunidad en la que se desarrolla la vida, que hace indudable las relaciones parentales construidas a partir del esfuerzo, dedicación, tiempo, amor, complicidad afectiva entre uno y otro. Y esto es importante. Para ellos, el legislador remite a los baremos que toma en cuenta para demostrar o para probar el principio de interés superior del niño que están en el artículo 7 del Código de las Familias. Y además el tractatus, que no es sino el comportamiento como padre o como madre respecto a ese hijo, aun cuando no se tenga vínculo consanguíneo alguno, y el correspondiente comportamiento como hijo o hija de la persona reconocida, lo cual supone un trato afectivo familiar que lleva a quien asume la paternidad o la maternidad a desempeñar roles protagónicos, no los roles secundarios que el Código Civil y Comercial argentino por un lado y el Código Familiar cubano establece. Los padres y madres afines tienen roles secundarios, no roles protagónicos. Pero cuando hay una ausencia afectiva y emocional del padre biológico, esos roles se trastocan. Y por lo tanto, ya yo no soy un simple padre o madre afín. Yo he asumido una paternidad que la voy a construir desde el afecto y que tiene una proyección social. Otro elemento que toma en cuenta el legislador es una voluntad o intención de asumir o construir la paternidad o maternidad. Eso lo prevé el apartado segundo, infine, del artículo 59. No se trata solo de comportarse en el orden socioafectivo, en la formación, educación y crianza, sino de que hay una marcada intencionalidad. El legislador le llama meritorias relaciones parentales. No son cualquiera. Yo tengo que merituar, yo tengo que probar que las relaciones parentales que tuve con mi hijo afín no eran las relaciones que el legislador describe como propias de un padre o madre afín, sino que hay una paternidad o una maternidad construida. Sea esta persona, tenemos sentencia también de tíos que han tenido un comportamiento como padre o como madre. Siempre vemos al padrastro o a la madrastra, al padre madre afín, pero no solo son estos casos. Y esto ha generado, por lo tanto, que la socioafectividad sea una nueva fuente filiatoria y un nuevo tipo parental. Y el legislador deja claro que el parentesco por socioafectividad tiene idénticos efectos jurídicos que el parentesco consanguíneo. De ahí que sea innecesario, cuando se habla de parentesco en las leyes especiales, hacer especial alusión al socioafectivo. No obstante, como los jueces no siempre interpretan el derecho como el legislador quisiera, en las leyes posteriores, el legislador dice parentesco consanguíneo y socioafectivo. Por lo tanto, esto también ha trascendido en materia penal. O sea, los parientes socioafectivos son razón la socioafectividad de agravar el tipo penal en un parricidio, por ejemplo, o de ser una causal de eximente de responsabilidad. Por ejemplo, el padre no está obligado a denunciar al hijo que ha cometido un hecho delictivo. Bueno, si el padre da lo mismo que sea adoptivo, que sea consanguíneo o que sea socioafectivo. Y el legislador también establece que tendrá, como al tener idénticos efectos jurídicos, tiene efectos jurídicos sucesorios. O sea, no importa el momento en que se declaró la filiación socioafectiva, igual que la filiación por adopción. Tiene idénticos efectos jurídicos sucesorios. Por eso me llamó la atención que en las últimas jornadas o las penúltimas jornadas nacionales de Derecho Civil de Argentina, esto sea un tema que se debata. O sea, si yo voy a apostar por una filiación socioafectiva y voy a sustentarlo desde el punto de vista jurisprudencial, aunque mi legislación no lo reconozca, no lo puedo hacer a medias. Yo no puedo creer que el derecho sucesorio sea un compartimento estanco. El derecho sucesorio es la parte del derecho civil más conservadora que hay en todos los ordenamientos jurídicos, incluida en Europa. En España, la viuda no recibe la herencia en plena propiedad. Solo tiene derecho o el viudo
a la cuota vidual usufructuaria. Y aquella persona que se casa por segunda vez tiene que reservar los bienes que recibió de su primer cónyuge en lo que se llama la reserva troncal. Esos bienes de abolengo no se mezclan con los otros. O sea, seguimos en la época de los mitones y las calizas. O sea, el derecho sucesorio sigue siendo un derecho sucesorio anclado en normas en las cuales, bueno, ni qué decir de una institución que seguimos llevándola al altar, que se llama las legítimas. Y que le enseñamos, lo más importante que le enseñamos a los estudiantes de sucesiones es cálculos matemáticos. Y la solución que tenemos para resolver los problemas de la legítima es disminuir la cuota legitimaria. Cuando la legítima hay que reformarla. Yo no soy partidario de su derogación, pero sí cambiar del quantum al quale. O sea, calificar el sujeto que tiene derecho a la legítima y no la cuantía de la legítima. Pero lo que hacemos con el derecho sucesorio moderno es simplemente nadie se ofenda, pero una persona con cierta edad que va a un cirujano estético a hacer retoques. Y sí, uno dice, está igualita o está igualito. Cuidado con los retoques que tiene, porque tiene más suturas. Así sucede con el derecho sucesorio. El derecho sucesorio moderno es un derecho sucesorio suturado. Está lleno de suturas y suturas y remiendos y suturas y remiendos y remiendos, pero lo que hacemos es como Galileo, se mueve. Las legítimas ni se crean ni se transforman, ni se destruyen, se transforman. Eso es lo que pasa con las legítimas. Entonces, en materia sucesoria, si yo voy a regular la afiliación socioafectiva, a mí no me cabe dudar que tiene que tener derecho hereditario. Idénticos derechos hereditarios, incluidos los derechos a la legítima. Porque yo no puedo, si yo tengo una legítima, no le puedo atribuir a decirle a esta afiliación socioafectiva, usted no tiene derechos legitimarios. Entonces, ¿dónde está el principio de igualdad filiatoria? O sea, a mí no se me ocurre. O sea, esto es una presunción, a mi juicio, iuri de iuri. O sea, o lo tomo o no. Y si no, algo como la Corte Suprema, digo, no admito, porque esto tiene que ser una cuestión del Parlamento, pero incluso si el Parlamento o el Senado lo aprueba, tendrá que establecer que el resultado de ese emplazamiento filiatorio socioafectivo tenga idénticos derechos hereditarios, porque de lo contrario volvemos al siglo XVIII con los mayorazgos y figuras similares. ¿Quiénes pueden interesar el reconocimiento de la afiliación socioafectiva y como consecuencia de un posible emplazamiento o un resultado multiparental? Bueno, no solo estarán legitimados en el derecho cubano el padre y la madre socioafectivos, sino también el hijo o la hija, y puede promoverlo también el Ministerio Fiscal. Esta acción también se puede ejercitar aún después del fallecimiento. Y el testamento puede ser una prueba que valga como una confesión extrajudicial. Y el testador, yo como notario, bueno, muchas veces le he dicho, bueno, si usted tiene una situación de esta naturaleza y usted tiene a alguien que ha tenido como hijo y que está a punto, o sea, la persona, no le puedo decir, a usted le queda poco, porque probablemente yo no le puedo decir, a usted le queda poco. Yo lo que le puedo decir, piénselo, la muerte es un hecho certus an, certus quando, si no entiende mucho mejor, si son médicos mejores. Por regla general, uno se esmera con los médicos, ¿verdad? Yo me esmero siempre como notario, atiendo a un médico, utilizo todas las expresiones en latín que me sé y las que no invento, para que me diga así, en algún momento, yo no lo entiendo. Es una satisfacción a un nivel, porque yo, por regla general, nunca lo he entendido. Y cada vez que usted me da un resultado, pienso que estoy in articulo mortis. Bien. Por último, la posibilidad de la adopción por integración y la multiparentalidad. Hay una sentencia muy interesante que se dictó en Cuba hace un año de una madre que su esposo había fallecido, pero su pareja mantenía un vínculo socioafectivo con notoriedad, meritorio, con todos los presupuestos del nomen, de la fama. El niño se sentía identificado con el apellido de la pareja de su madre. Y la adopción también. La adopción, sobre todo, cuando la adopción opera o cuando una persona queda viuda, una mujer viuda, es muy poco probable que admita una posibilidad de adopción, por el temor de borrar la filiación paterna. Bien, ojo, muchas veces la muerte convalida las infidelidades. Es verdad, o sea, es increíble, una vez ya la persona muere, era santo varón, aun cuando fue muy infiel o cuando tuvo un comportamiento que llevó a una violencia intrafamiliar. Entonces, claro, porque dice, ¿qué pasa con la familia paterna del niño? La abuela lo quiere, bueno, una alternativa que se ofrece, una alternativa es que
esos casos usted puede lograr una adopción y esa adopción se suma en el derecho cubano, se suma a la filiación consanguínea, materna y paterna, incluida la filiación paterna, que es lo más común, fallecida, y genera una multiparentalidad. O sea, esto propicia hoy en día la posibilidad de que los niños y niñas puedan ser adoptados aun cuando sus padres y madres hayan fallecido. El ejemplo típico es que si vamos a regular una posibilidad de una filiación post-mortem, en materia de filiación post-mortem el derecho cubano es open mind. Admite la inseminación post-mortem aun cuando muera uno u otro, porque en materia del acceso a las técnicas de reproducción humana asistida se admite que puede acceder un hombre solo, una mujer sola, un hombre trans, en pareja, etcétera, etcétera. Hay más de 20 posibilidades. Y el artículo 126 establece además que se pueda aplicar post-mortem, porque a diferencia del artículo 9 de la Ley de Reproducción Humana Asistida de España del año 2014, que condiciona la aplicación de la filiación post-mortem a la muerte del hombre, en el caso cubano puede ser que muera el hombre o que muera la mujer, porque como tenemos gestación solidaria, puede ser que la que muera sea la mujer y el que sobreviva sea el hombre. Y puede ser que el que sobreviva no sea el hombre que aporta los gametos masculinos, sino la pareja del hombre que aporta los gametos masculinos. Hay muchísimas alternativas y estas situaciones pueden derivar en que después haya una adopción, manteniendo por supuesto la filiación de esa persona que murió antes de que naciera la persona, el niño. Culmino con algunas ideas generales. Primero, el nuevo código ha supuesto un desafío en la construcción de un nuevo derecho filial. Los jueces tienen que hoy saber que el derecho de las familias que estamos construyendo y que no está construido, que seguimos construyendo, es un derecho rupturista en principios y valores sobre los que tradicionalmente han sido erigidas las bases estructurales, funcionales del derecho a la familia. El paradigma biológico de la filiación deberá ser deconstruido para ser reconstruido en un sistema en el que lo biológico no sea solo lo exclusivo y lo excluyente. La posibilidad de reconocer filiaciones múltiples respecto a una misma persona admite la posibilidad de coexistencia de filiaciones biológicas y adoptivas, biológicas o socioafectivas, y se convierte ello en una realidad en el derecho de Cuba. De lo que se trata es de construir, interpretar y aplicar el derecho de las familias preservando el valor humanidad. Lo que importa es la dignidad del ser humano. Lo que importa, lo que exige es la condición misma de persona. La multiparentalidad se regula como expresión de la libertad, del derecho de las personas a constituir una familia, que lo regula el artículo 81. Hay una profesora que ha sido pionera en estos temas en el derecho brasilero, la profesora María Berenice Díaz, que dice que la condición de hijo se construye con el tiempo y a ella no se puede contestar por la existencia de una partida de nacimiento. El vínculo de filiación se construye desde la convivencia. Al fin y al cabo, la verdadera paternidad o maternidad resulta más del amar y servir que de suministrar material genético. En fin, en palabras de otro autor brasilero, Belmiro Belter, el estado de hijo afectivo se edifica por el cordón umbilical del amor, del afecto, del velo, del corazón y de la emoción. Mientras la familia biológica navega en la cavidad sanguínea, la familia afectiva trasciende los mares de la sangre. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? Variable 1. Me expliqué muy bien. Variable 2. ¿Están deseosos de irse? Variable 3. Queremos conversar de dos temas que no sea afiliación. Sí. No sé si salió en todos lados esa noticia de una mujer argentina. No sé si de una mujer argentina que hizo un test, estos privados que venden de ADN, de filiación, y descubrió que sus padres estaban en Argentina y había sido cambiada por error en una institución, ¿no? Y bueno, y vino a Argentina, después todo ese tema, no sé si tomó estado, o
¿qué sucedería ahí? Si se anula la primera inscripción o cómo queda. Si logra probar. Fueron modificados los bebés en el hospital. Eso sucede. Solo que una fue a vivir a Estados Unidos. Claro, claro. Lo que pasa es que ahí depende del interés que tenga Claro, en un ordenamiento que admite la multiparentalidad, pudiera sumarse ambos. Porque ahora, como consecuencia de eso, desplazar a aquellos que han construido la identidad de la persona. O sea, No, pero además tenés realidades económicas diametralmente opuestas. La que está viviendo en Estados Unidos en un estándar económico muy alto, que pertenecía a la familia argentina, que es un estándar económico completamente opuesto. Con lo cual ahí, esto es un tema de interés. como dato curioso, hace como 2-3 años, este asunto estaba en instancia, no sé si llegó al Tribunal Supremo Federal de Brasil. Un caso de una señora, una joven, muy contenta ella, que tuvo una relación, un affair, un vínculo intenso, porque no eran ad extra, sino ad intra, con gemelos. Estaba embarazada y ella no sabía de quién era el hijo. Y ellos tampoco sabían quién era el padre. Y por eso es que ahora le voy a hablar de una multiparentalidad genética de creación judicial, fíjense. Entonces, demandó a uno, demandó al otro como el acreedor solidario, con petición. Demandó a uno y al otro para determinar quién era el padre. Está basado en un hecho real, está la sentencia. Y el juez ordena la prueba de ADN. Y la prueba de ADN no dio resultado. Y el juez dijo, como no hay resultado, se presume que ambos son padres. Y como consecuencia de eso se creó una multiparentalidad. O sea, ambos los gemelos, a ambos le imputó la paternidad. Claro, es un poco, por eso le decía, paradójicamente es una multiparentalidad genética de creación judicial, porque ante la incertidumbre de saber quién es el padre, y dado que la genética no me responde, el niño no puede quedarse con padre. Y a falta de uno, o sea, ante una familia monoparental, vamos a crear una familia multiparental. Y ahora me dieron un enlace, pero no me dio tiempo de leer. Creo que una colombiana que está embarazada, no sé si son gemelos, pero cada uno de los niños de un padre distinto. También contenta ella. Una pregunta, en la multiparentalidad, sobre el presupuesto de administración de los bienes de los hijos, ¿cómo lo resuelven? Me alegra mucho, Jesús. Mire, eso ha sido un tema. Hay un artículo de Graciela Medina que defiende, por supuesto, y Graciela va dando elementos en el que defiende la multiparentalidad, pero hay casos, supuestos en los cuales critica. Uno de los elementos que más se objeta de la multiparentalidad es los conflictos que puede generar, porque es muy fácil explicarlo de la manera que yo lo he explicado, pero después, ¿qué pasa? Sobre todo los conflictos de guarda y cuidado, los conflictos con régimen de comunicación, los conflictos de temas patrimoniales. Nosotros evitamos establecer un régimen jurídico sobre el tema de la multiparentalidad. Lo que sí hay son normas que se dictaron a voz, reformando el derecho de la seguridad social para el tema de multiparentalidad, porque es muy interesante qué pasa, y para el tema de la gestación solidaria, porque las normas sobre seguridad social en Cuba no respondían a esas realidades. Entonces sí se dictó una norma a ese fin. Pero la pregunta que usted me formula, no hay un régimen ad hoc. O sea, la idea es que sean los jueces, sobre la base del régimen jurídico, por ejemplo, de la guardia y cuidado, del régimen de comunicación, o los notarios, porque en el caso cubano, este es otro tema para otra conferencia, pero casi redistribuye las competencias entre notario y juez. O sea, yo construyo el principio de interés superior en sede notarial. Yo autorizo un acta de control y percepción sobre escucha de niños como notario. Nosotros autorizamos las escrituras de divorcio. Nosotros autorizamos las escrituras de delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. O sea, entonces ahí hay una reatribución competencial, material, entre jueces y notarios. Entonces lo dejamos a ese criterio. No establecimos unas reglas, porque ya de por sí eso implicaría distinguir lo que a mi juicio no hay que distinguir. O sea, los conflictos pueden darse de la misma manera que, aunque no tenga un reconocimiento como hijo multiparental, ¿qué pasa cuando un niño tiene una guarda compartida y el padre tiene su pareja y la madre tiene su pareja? ¿Cómo se construye esto? ¿Cómo se lleva este tema?
Bueno, de la misma manera, en lo que, claro, por supuesto, pudiera haber una mayor conflictividad, pero también, Jesús, eso muchas veces es un tema teórico, o sea, hipotético, mejor dicho. Yo no puedo hoy presumir de que el hijo multiparental va a vivir más atrofiado en los conflictos que pueden darse que un hijo. ¿Cuántos conflictos no vive un hijo dentro de una familia nuclear en el que la madre y el padre han mantenido el matrimonio simplemente por apariencias, pero no hay un verdadero matrimonio entre ellos, no hay una vida afectiva entre ellos? Y hay niños que viven en armonía, aun cuando tienen un periodo en que están con el padre biológico y la madre afín, y otro periodo con la madre biológica y el padre afín. Entonces, creímos que establecer un régimen jurídico de comunicación, un régimen jurídico de guarda y cuidado para las familias multiparentales por el hecho de la multiparentalidad era, lejos de acallar las voces, era indudablemente dar pautas para decir, bueno, es que lo ameritan porque la familia multiparental es muy distinta al resto de la familia. Es cierto que pudiera haber una conflictividad y que, claro, un régimen de comunicación en una conflictividad derivado de 2, de 3 o 4 progenitores, padres o madres afines, pudiera llevar a una situación de agobio para un niño o niña adolescente. Pero habría que ver también qué me reflejan las estadísticas, qué conflicto, qué elemento de conflictualidad, qué elemento particular de conflictualidad genera esa multiparentalidad. Bien, hay autores que sostienen la tesis que en eso se requiere un régimen especial. También veremos qué sucede en estos primeros años de aplicación del código si nos equivocamos y haría falta un régimen especial de comunicación en las familias multiparentales. Yo no creo, yo creo ahí que es importante también la creación judicial, la manera en que los jueces pueden acomodar. De la misma manera que puede haber un conflicto hoy del padre que está divorciado de la madre y hay un régimen de comunicación del padre, pero hay un régimen de comunicación de la abuela paterna, y entonces el juez tiene que saber, teniendo en cuenta el mejor interés del niño, las circunstancias propias del niño, en qué momento va a visitar a la abuela paterna, que no tiene un vínculo afectivo con su hijo, que es el padre del niño. Bueno, estas cuestiones se dan y hay, digamos, una convergencia de regímenes de comunicación. Sucedería lo mismo en el caso de la multiparentalidad, sabiendo la diferencia que no es lo mismo un régimen de comunicación respecto a terceros que no son los titulares de la responsabilidad parental que un régimen de comunicación en relación a varios titulares de la responsabilidad parental. En materia hereditaria, lo que hicimos es la multiheredabilidad, o sea, reformamos los artículos del Código Civil relativo al orden de los llamados. Había el segundo orden de los llamados en la Vintestato en Cuba, es relativo al padre y la madre, y ahora establecimos de que son los padres y las madres. Porque claro, yo no puedo decir que el segundo orden solamente va a heredar el padre y la madre, porque si es un hijo multiparental, tiene una familia multiparental y hay una multiheredabilidad. Eso también, por lo menos en el ordenamiento jurídico cubano pasa. El hijo adoptivo, si ese hijo, su padre ya murió y antes de ser adoptado heredó y se adjudicó los bienes de su padre, después va a heredar de los padres adoptivos. Lo que pasa es que no converge, pero ya este niño en sus primeros años de infancia heredó a su padre biológico y después va a heredar a sus padres adoptivos. Bueno, aquí lo que hay es que usted, por supuesto, si tiene más, tendrá que cuidar más. En un país como Cuba, que es el país de mayor envejecimiento de América Latina, usted sabrá que, bueno, si tiene, en la misma medida que se le multiplicaron los afectos, se multiplicarán los cuidados. Claro, tendrá que cuidar, ¿no? Esa es la realidad que se tiene, pero en materia hereditaria tiene idénticos. Yo no puedo decir que el hijo socioafectivo no hereda o que hereda la mitad de la participación del hijo biológico, porque entonces eso no justifica, rompe con el principio de igualdad filiatoria. No sé cómo Argentina lo está resolviendo en materia sucesoria, pero tiene que haber una solución, no sé, porque esos casos que han resuelto judicialmente, los padres van a morir. Murió Isabel II, ¿cómo no van a morir los demás? Entonces tendrán que solucionarlo. No sé si la respuesta del ordenamiento, no del ordenamiento, la respuesta de la doctrina argentina sea en pos de efectos sucesorios o no, pero suprimir el efecto sucesorio es una regulación a media, es, a mi juicio, ir en contra del principio de igualdad filiatoria. Porque si yo le doy una filiación socioafectiva, después no le puedo decir que en materia hereditaria no puede tener idéntica participación que el resto. Perdón, me quedó una duda. ¿Se plantea en algún momento poner un límite? Digo, porque... Es discutible.
Pero mire, todo lo que he explicado está en la tesis. Ese fue un tema, o sea, plantearse, no se discutió en público, pero en privado, los que trabajamos en la comisión, sí, es difícil. No, no, pregunto. Claro, ¿por qué 3 y no 4? No, yo casualmente, o sea, yo soy cofundadora del Centro de Biblioteca Persona y Familia, entonces me interesan estos temas, quizás estoy del otro lado. Totalmente. Le entiendo, le entiendo. Cuando era estudiante presenté mi ponencia con el tema de la reforma del Código Civil y Comercial acá, pero nada, me surgió esa duda, si se había planteado en algún momento. No. De hecho, yo he visto un solo caso en el cual hay 4. Gracias por... ¿Qué pasa cuando digamos, si el niño ha sido criado, como lo hemos visto, por 2 tíos? Una madre y un padre que incluso mueren. Están los tíos. Si son tíos, ellos 2 no pueden adoptar, porque no son pareja. Pero ellos quieren reconocer la filiación socioafectiva. Le tenemos que decir como en Sofía, decidan si lo vamos a admitir. ¿Me entiende? Si no lo admito, no lo admito. Pero ya cuando teníamos el límite, yo creo que en eso también tiene que haber jueces que tengan que... O sea, si la multiparentalidad es una regla excepcional, para yo admitir 4 tendría que ser una circunstancia muy excepcional. Muy excepcional. Pero sí tenemos casos de 4. Y en materia de alimentos, ¿una familia pluriparental? En materia de... ¿De forma personal o por partes iguales? Sí, por partes iguales. Y están en el orden de prelación. A diferencia de Argentina, en el caso, bueno, ustedes no tienen dos cuestiones que quería decir. Primero, sí, en materia de alimentos, nosotros los alimentos los incluimos también hasta los padres y madres afines. O sea, los padres y madres afines tienen derecho a alimentos con respecto a los hijos e hijos afines. Los socioafectivos, aquí no. Aquí solo, no, en el caso cubano se admite en un supuesto un otro, tanto de descendiente para ascendiente como de ascendiente para descendiente. Y de igual manera, en el caso de los socioafectivos no hay distinción en nada. O sea, al establecer el Código de las Familias que tienen idénticos efectos jurídicos que la filiación consanguínea, no hay ninguna distinción con los hijos socioafectivos, no con los hijos afines, con los socioafectivos. Es un emplazamiento filiatorio y por lo tanto tienen idénticos efectos en materia de alimentos, régimen de comunicación, todo. Por eso le decía que si el legislador no dice filiación socioafectiva, no importa. Tiene idénticos efectos que los consanguíneos. No hay ninguna... Ahora, donde sí hay un tratamiento diferenciado es los afines. Que nosotros no llegamos a incluir derechos hereditarios. O sea, los hijos afines no se llegó, en ese momento, no se llegó a una reforma en materia sucesoria con los hijos afines. Pero está en estudio. Está en estudio. Sí.